Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva jornada más de lo que estas ediciones de lunes, aperturando un nuevo espacio llamado Los lunes charlamos con personajes del deporte arequipeño, del deporte nacional y sobre todo de personas con las que hayan aportado mucho a este proceso de crecimiento futbolístico en la región de Arequipa. Entonces, ahí mientras acomodamos ya las luces un poquito, empezaremos. El día de hoy, aperturando este espacio, tenemos a un gran invitado, a un invitado al cual le queremos agradecer la deferencia por la noche con nosotros. Estamos hablando ahí, además está el banner. Esta noche estamos contando con la presencia de Julián Di Cosmo, a quien ya, sin más, lo vamos a presentar. Recordamos que Julián ha sido un jugador muy querido por la hinchada rojinegra en aquellos años, los últimos años ya, en que el Fútbol Club Melgar pasaba de ese ahora uno de los grandes protagonistas del fútbol peruano. Entonces, yo siempre recuerdo esa 2012 como el inicio de una nueva etapa en el Fútbol Club Melgar, en esa etapa que ya todos conocemos que vendría luego con campeonato nacional, subcampeonatos, participación en torneos internacionales, en fin. Así que sin más, presentamos esta noche a nuestro gran invitado, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, la verdad que muy contento por la invitación, así que bueno, muchas gracias. Primero, Julián, agradecerte la deferencia que has tenido con nosotros, con el programa Deportes Arequipa, con este espacio de los lunes charlamos. ¿Dónde te encuentras, Julián? Ahora mismo. Eh, en este momento estoy en Pueblo Andino, es un pueblo que está pegado a mi pueblo natal, Aldao, que es donde vivo en este momento, que es el pueblo donde creció mi señora, mi mujer. Y bueno, nos hicimos la casa acá, ya hace 5 años que estoy radicado acá y vivimos acá en un pueblo de prácticamente 4.000 habitantes más o menos, un pueblo tranquilo, lindo pueblo y bueno, en este momento me encuentro en mi casa acá en Pueblo Andino. Me dices que tú naciste en la provincia de, perdón, en el poblado de Aldao. Esto queda, veo un poco, queda en Santa Fe. ¿Qué ciudad te queda más cerca, Rosario o Santa Fe? No, Rosario, estamos muy cerquita de Rosario, a nada más que 30 kilómetros. Eh, sí, lo más cercano, también está muy cercano San Lorenzo, que es una ciudad muy histórica acá en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, obviamente, que está nada más que a 15 kilómetros, está re cerquita. Tú entonces, digamos, a ver, sospechando un poquito, Julián, tú estás más entonces ligado a los equipos rosarinos. Por ahí que por ahí va tu hinchaje por alguno de ellos. Dentro de la familia, sí. La verdad que, bueno, tengo mi familia que son todos hinchas de Newell's, pero no, yo soy hincha independiente y bueno, y mi papá era hincha de River, así que bueno, un poco mixta la familia. Después la parte de la familia de mi mujer son todos de River. Pero no, la única ovejita negra soy yo que soy hincha independiente. Dependiente. Igual por ahí algunos familiares me dicen que son de Newell's, los colores rojo y negro también, ¿no? Te familiarizaron un poco aquí en tu estadía por Arequipa. Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de jugar en muchos equipos con esos colores. Jugué, bueno, en mis inicios en Colón de Santa Fe, que hice todas mis inferiores hasta llegar al primer equipo. Después, bueno, en Melgar, obviamente. Después acá en la zona, que ya es fútbol amateur, pero bueno, que es lo que vengo desarrollando en los últimos 5 años cuando dejé el profesionalismo. Vestí también 2 camisetas, que son la de Colón de San Lorenzo, que también es rojinegra, y la de Totora Junior, con la que salí campeón, que también son
colores rojo y negro. Y por suerte con todos los colores, con todos los equipos de esa color me ha ido muy bien. Igual a esa de Independiente solo le falta el negro, ¿no? Y ya está, ya queda linda. Claro, exactamente. Me contaba, Julián, que tus inicios lo haces en Colón, en Colón. ¿Cómo así llegas a Colón? ¿Cómo son tus inicios en el fútbol en esos primeros años? No, acá en Argentina normalmente las costumbres son, se realizan pruebas, normalmente en los clubes. Ahora ha cambiado un poco, ahora hay personas que se le llaman captadores de futbolistas que andan dando vuelta y van a las diferentes regiones a ver jugadores. Antes no, antes en esa época uno debía ir, viajar y probarse. Los coordinadores que eran parte de los clubes, en conjunto con los técnicos de cada categoría en el sector juvenil, probaban no sé, un número por decirte, alrededor de 2.000 jugadores por verano. O sea, normalmente las pruebas se hacían en el verano, entre diciembre y enero, que es donde están las vacaciones futbolísticas acá en el fútbol argentino y más que nada del sector juvenil. Entonces se hacían las pruebas, entonces una vez realizada la prueba iban descartando jugadores, entonces te tocaba hacer aproximadamente alrededor de 3 o 4 pruebas. Bueno, yo había ido a Huracán, había ido a Newell's y bueno, fui a esta de Colón. Terminé quedándome en Colón y bueno, y tenía alrededor de 15 años. Ahí viví en la pensión de Colón, que quedaba abajo de las tribunas del estadio, que ahí éramos aproximadamente alrededor de 40 chicos de diferentes edades. Y acá en Argentina eso es algo muy común. Todos los clubes de primera división, de Nacional B, tienen un alojamiento que se le llaman pensiones, donde alojan a los chicos que vienen desde muy lejos a jugar para esos clubes, ¿no es cierto? Y bueno, se le da la posibilidad de poder quedarse en la ciudad y poder realizar la competencia para el club, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esos primeros años de tu etapa la pasas en Colón. ¿En qué momento tú te das cuenta, de pronto, tú dices, ya, de esto puedo vivir, de esto voy a ser deportista profesional en adelante? Hay mucha inestabilidad seguro en los primeros años. Sí. Es más, el primer año me costó muchísimo. Yo venía de un club de pueblo donde se entrenaba 2 veces por semana y se jugaba los fines de semana. De golpe ir a un club donde se entrenaba todos los días y se jugaba los fines de semana, me pasó un poco factura. Más allá de que futbolísticamente yo estaba al nivel de mis compañeros, por ahí físicamente ellos me pasaban por arriba, entonces costó muchísimo esa transición del primer año. El segundo año ya me va un poco mejor y peleo la tabla de goleadores en quinta división de AFA, con jugadores que después terminaron jugando en primera división, algunos de ellos como Barcos, Hernán Barcos, que jugó en Racing, después tuvo en Liga de Quito, con Zitanich, que fue jugador de Banfield, Boca, y estuvo en Europa, y había otros jugadores que también, que estaban peleando la tabla de goleadores junto conmigo, que también después jugaron en primera división. Era una categoría muy competitiva. En esa categoría, en mi categoría, que es la categoría 84, había jugadores como Mascherano, como Tevez, como Maxi López. La verdad que había jugadores que ya pintaban para hacer lo que son o lo que fueron, ¿no es cierto? Con el caso de Mascherano, que hace unos días anunció su retiro, es de acá de la zona, de San Lorenzo. Pero bueno, a los 17 años más o menos, cuando el ayudante del Patón Bausa viene a ver un clásico contra Unión de Santa Fe, nosotros perdemos, pero yo juego muy bien. Yo venía peleando la tabla de goleadores y bueno, me subo al primer equipo. Ahí es donde creo que me di cuenta de que tenía la posibilidad de jugar en primera división, que tenía las condiciones y que se me podía dar. Después pasaron un par de años medio turbulentos, incluso hasta casi dejo de jugar al fútbol porque
veía que me iba bien en lo personal, pero no subía, no escalaba, no llegaba a debutar en primera división y eso se estaba tornando un poco frustrante para mí. Y yo veía que mis padres gastaban dinero para que yo viva, para que yo viaje, y mi papá era camionero, mi vieja ama de casa, o sea, no eran gente de guita, así que costaba muchísimo. Entonces, el hecho de que por ahí mis viejos le costaba muchísimo, yo no quería generarle más gastos ni nada de eso, entonces hubo un momento que quise dejar. Pero mi viejo, que no era un tipo muy del palo del fútbol, porque la verdad que mi viejo era hincha de River, pero de vez en cuando miraba algún partido, él le gustaba más los autos de carrera. Él me tenía mucha fe y todo el tiempo me decía, dale Juli, que ya se te va a dar, que se te va a dar un año más, un año más. Y mi vieja, que bueno, era mi mejor amiga, es mi mejor amiga, siempre fue incondicional conmigo, siempre me alentaba, me daba todo su apoyo y bueno, de golpe me voy a jugar a Brown de San Vicente, un pueblo, me pagaban pero muy poquito, eran unas monedas, pero servía como para por lo menos no generarle gastos a mis viejos. Entonces fui, ando muy bien y ahí me sale para irme a jugar a Europa, así de la nada, que un representante me consiguió algo, y ahí fue como de pasar a casi dejar el fútbol a convertirme en jugador profesional en el término de meses, o sea, de nada. Ahora, la experiencia en Europa es, digamos, totalmente diferente a la experiencia en Sudamérica. ¿Cómo viviste esa experiencia ya en Italia? En Italia, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, yo primero había estado en Bulgaria, estuve unos meses, no logramos hacer el fichaje por diferentes razones. Yo tenía apenas 21 años y la persona que me lleva era un italiano. Me lleva para Italia y bueno, nosotros nos queríamos volver porque no teníamos dinero, no teníamos cómo encarar el futuro. Estaba yo con otro chico de acá también, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, él se hizo cargo, este intermediario, porque era el que había hablado con el representante que nos había hecho la conexión para ir a Bulgaria. Y él se hace cargo, nos lleva un par de días a la casa de un hermano de él y nos dijo, bueno, entrenen, que yo le voy a conseguir un club para que entrenen, ustedes tienen posibilidad de hacer ciudadanía. En Italia sin ciudadanía no podés jugar, salvo que te agarre un club de primera división y creo que le dan una prórroga de 2 años para que puedan hacer los papeles, digamos, para que puedan hacer la ciudadanía. Entonces, como yo fui bueno, sin club, nos fuimos a Italia, después nos fuimos a entrenar a un club de la D, de la Serie D. El primer día de entrenamiento fue en un partido amistoso. Entramos en el segundo tiempo con este chico, con Lucas Longoni, perdiendo 2-0, terminamos ganando 4-3, yo hago los 4 goles y Lucas me da 3 asistencias de los 4 goles. Nosotros habíamos ido solamente a entrenar, no a jugar, ¿viste? Y bueno, entonces agarra el presidente y dice, no, déjenmelo acá, que yo le hago la ciudadanía, yo le doy para vivir hasta que hagan los papeles, pero la condición es que se queden a jugar acá. Y bueno, hicimos un arreglo, económicamente no era la salvación, pero era para iniciar. Así que nos quedamos ahí, costó 6 meses hacer la ciudadanía, pero se logró hacerla. Yo y él y Lucas, por el tema que tenemos los descendientes, somos descendientes de abuelos italianos, entonces fue más fácil. Y bueno, y nos quedamos y ahí arrancamos, en una experiencia linda, por momentos dura, porque íbamos los fines de semana a ver a nuestro compañero y no podíamos jugar durante 6 meses. Y nosotros, con la edad que teníamos, era una edad que estábamos desesperados por jugar al fútbol. No mirábamos el fútbol como un negocio o mirábamos el dinero. Mirábamos, queríamos jugar en Europa, era el sueño tanto de uno como del otro y estaba esa desesperación por jugar.
O sea, no había otra cosa. Esa visión por jugar que tú cuentas ahora, Julián, de despreocuparse un poquito de, bueno, igual está siempre presente del lado monetario, pero ha cambiado un poquito eso ahora. Los chicos ahora piensan en volar a Europa más por el dinero que por lo que tú sentías en ese momento. Bueno, el dinero viene como consecuencia de tu trabajo, ¿no? ¿Ha cambiado eso un poco ahí en Argentina? Y no, incluso creo que justo hoy estaban hablando en un programa acá, en el programa del Pollo Viñolo, del caso de Paul Fernández, que creo que él quiere migrar a Europa, pero me parece que es más que nada por un tema monetario, y no mira que está jugando en Boca. Está jugando en uno de los clubes más importantes, y justo Ruggeri decía, hoy en día los jugadores dejan de priorizar por ahí querer salir campeón de una Copa Libertadores con Boca y prefieren irse a Europa por lo monetario. Y después cuando están allá se arrepienten, porque daban el caso de Benedetto, el caso de Nández, que son jugadores que se fueron a Europa, pero que hoy sufren porque con Boca tenían una competencia cada 3 días que obviamente en Europa, por ejemplo, con Cagliari, Nández no la va a tener nunca, o Benedetto con el Marsella no la va a tener nunca. Entonces, por ahí los jugadores a veces ven como Europa solamente por eso, y yo creo que el fútbol, primero tenés que dedicarte a jugar, a hacer las cosas bien, y el dinero viene solo, y si no viene, no viene. O sea, yo no me hice millonario, pero disfruté de mi carrera. Hubo momentos muy tristes, y hubo momentos que los recontra disfruté porque me hicieron sentir cómodo. Por ejemplo, como me pasó en Arequipa, yo me sentía cómodo, yo no ganaba fortuna, tenía un contrato medianamente cómodo, pero no ganaba fortuna, ganaba un dinero que tal vez era incluso hasta poco para lo que yo generaba futbolísticamente, pero yo era feliz. A mí me encantaba llegar a la UNSA, escuchar que la gente me gritaba cosas lindas, que la gente me apoyaba, que cuando salíamos a caminar con mi mujer, nosotros vivíamos cerca de los centros comerciales, íbamos a veces a Starbucks a tomar un café, y cuando íbamos caminando la gente nos paraba, nos pedía una foto, nos saludaba, la trataban con respeto a mi mujer. Esas cosas yo las valoro más que el dinero. Obviamente que uno quiere ganar dinero y tener una estabilidad económica, pero a mí en el fútbol siempre me interesó muchísimo que la gente me quiera. O sea, yo jugaba al fútbol para que la gente me quiera, para que hable bien. Y eso es algo que yo logré en Arequipa en un año, y que después cuando me fui me faltó eso, porque mi decisión de irme fue por los ida y vuelta que tuvimos con la dirigencia temporal, que para mi gusto hicieron las cosas muy mal. Yo creo que el plantel de Melgar de ese año se tendría que haber confirmado meses antes de que termine el campeonato, no esperar a que termine el campeonato para empezar a negociar con cada jugador para que se queden. Lo mismo que le pasó al profe. O sea, es lo que vos decías antes en la introducción. Hubo un antes y un después en Melgar a partir del 2012. Nosotros fuimos los impulsores de ese después, que fue el después bueno, o sea, o el después positivo de Melgar. Fuimos el trampolín. Yo no entiendo por qué se dio tantas vueltas, por qué no se terminó de arreglar ese plantel para que se quede, porque ni siquiera creo que las negociaciones fueron de que, no sé, yo ganaba 2 pesos y pedí 1 millón de pesos. O sea, estábamos hablando de que las negociaciones no habían sido muy, muy complicadas. El tema fueron ellos. En mi caso, por ejemplo, a mí hablaron conmigo antes de que me vaya, 5 días antes de que me vaya, y después por 1 mes nadie me atendió el teléfono. O sea, yo no fui el complicado, digamos, el que hizo las cosas mal. Los que hicieron las cosas mal fueron ellos, y yo tenía que tenía que decidir qué continuidad le daba a mi carrera. A mí me llama Oriente Petrolero
y yo hablo con ellos y en menos de 24 horas ya arreglamos todo. Y los números entre lo que yo pedía en Oriente Petrolero y lo que yo pedía en Melgar eran casi los mismos, o sea, y era muy cercano a lo que yo ya ganaba. Por eso te digo, el dinero es algo que uno a veces lo deja, depende de quién, ¿no? Lo deja en segundo plano porque sabe que haciendo las cosas bien el dinero viene por detrás, como vos decías. Yo en Melgar intenté seguir ahí, de quedarme ahí, pero creo que lamentablemente justo tocó un momento que no estaba la dirigencia que nos llevó, con Henry a la cabeza, Henry Bustinza, que él fue el que nos llevó a nosotros, que me llevó a mí, que llevó a Federico García, que llevó, bueno, a Pietravallo y a todos los chicos argentinos que viajamos, que fuimos, y al profe. Lamentablemente lo agarró una dirigencia temporal que priorizó los números de Melgar para tratar de achicar esa deuda que había, pero no priorizó lo deportivo para el año siguiente. Que tal vez con los años consiguientes, después sí se priorizó un poco más lo deportivo, que es lo que le pide la gente, porque yo lo sigo a Melgar en todas las páginas y veo como que la gente está muy, muy decepcionada, por ejemplo, este año en lo deportivo. O sea, ahora Melgar se acostumbró que en los últimos 4 o 5 años siempre tuvo planteles competitivos, entonces la gente hoy se siente un poco defraudada con la dirigencia actual porque no hay un plantel competitivo. Además tiene que ver eso con lo que tú dices, ¿no? Es decir, de pronto priorizan otros aspectos, pero es que tampoco entienden que cuando haces una buena campaña, haces una buena participación en un torneo, clasificas a una copa internacional, vienen más sponsors, la gente va más a la cancha, entonces de pronto priorizaron lo económico, pero ya, ¿no? Rápido, sin inversión, Claro. sin ver ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ahí puede ser el aspecto negativo. Pero es muy sencillo. Fíjate el marco de los primeros partidos de espectadores en la cancha y fíjate el marco del último. O sea, lo que se generó el último partido fue un trabajo de todo un año. La cancha explotaba, estaba colmada en todos los sectores. La gente estaba otra vez creyendo de que Melgar podía ser campeón. Y nosotros teníamos un plantel corto, un plantel que se reforzó sobre lo último, que tal vez si ese plantel hubiese estado desde el principio, hubiésemos estado mucho más arriba. Porque ¿qué pasaba? Cuando antes que llegue Cuesta, que llegue Piero Alba, que llegue Auber, lamentablemente el equipo adelante éramos yo, el Pato y el Toro. Y si estábamos cansados o adoloridos, no había recambio. No había, lamentablemente no había. Los chicos que estaban en ese momento no estaban en un buen nivel, lamentablemente. No digo que no eran aptos para el plantel, seguramente si estaban ahí es porque algo tenían, pero al menos no en ese año no estaban para brindarle algo importante al club. Y bueno, después llegaron ellos y ahí el equipo se potenció. Para mí, si el equipo hubiese estado así desde el principio, estaríamos hablando tal vez de que a lo mejor hubiésemos llegado a la final junto con Sporting Cristal ese año. A ver, que era el único equipo diferente era Sporting Cristal, porque después llegó Garcilaso a la final, que a nosotros en ningún momento nos pasó por arriba. Jugamos amistoso a principio de año y jugamos varios partidos durante el año y siempre fueron partidos parejos, o sea, teníamos el plantel como para poder pelear y llegar más alto. Ahora que ya mencionamos un poquito tu pasaje por acá, por Tienda Rojinegra, nos metemos ahí. ¿Cómo llegas a Melgar? ¿Con quién llegas a Melgar? Me comentas que llegaste con un grupo más de jugadores. ¿Cómo los contactan? ¿Cómo se da tu llegada al rojinegro? No, a mí me llama Julio. Yo lo había enfrentado en el 2010. Él era el técnico de Aurora en Bolivia y yo era jugador de Strong. Da la casualidad que en cada partido que jugamos le hacía siempre un gol yo. 1 o 2, siempre le hacía goles.
Entonces Julio, cuando yo pasaba cerca de los bancos suplentes, me decía, siempre a mí me va a vacunar, me decía, ya te voy a llevar conmigo a ver si hace lo mismo, me decía. Me agarraba siempre, me hacía chiste. Y bueno, hasta que me llama, me convoca a una reunión, voy a Rosario, que como me queda cerca, justo él estaba acá, tenemos una reunión, y bueno, y él me habla del proyecto y que me habla de los jugadores que quiere llevar. Yo con Federico García hice inferiores en Colón y habíamos estado juntos de Stranger, así que ya Fede ya lo conocía. Y bueno, estaba en ese momento en Venezuela, tenía un arreglo con el presidente de ese equipo que si salía un equipo de primera división, ellos me daban la libertad para poder irme. Teníamos un acuerdo a palabra. Y bueno, me llama Julio, yo le dije que sí, estaba con muchísimas ganas de ir. Y bueno, después vamos todos juntos, nos conocemos prácticamente en el aeropuerto porque viajamos todos juntos. Viajaba ese mismo día, viajó, bueno, Julio con sus 2 colaboradores, viajó Fede García, yo, Pietrabalo y Americe. Después, bueno, el Chino Carboni termina viniendo, creo que al mes, si no estoy errado, o un poquito más adelante. Y después, bueno, Bernardo, que ya sabemos, vino a mediados de año, casi agosto, si no estoy equivocado. Bien, ¿cuál es tu primera impresión de una ciudad que recién estás pisando, Arequipa? Tú de pronto a veces debes caer en cuenta de lo bien que se te recuerda aquí en estas tierras. ¿Más o menos te imaginabas esa percepción de esta ciudad? Yo, bueno, me pongo a averiguar. Yo cada vez que iba a un lugar, entraba en internet, miraba, me informaba. La verdad que Arequipa terminó siendo muchísimo más linda de lo que yo me lo imaginaba. Había visto fotos, había visto un montón de cosas, pero cuando llego ahí, yo me termino enamorando de la ciudad. A mí me encantó. Es más, a mi mujer también. Mi mujer, cuando yo me voy a jugar a Oriente Petrolero, se termina un poco enojando porque ella quería volver ahí y estábamos muy cómodos, estábamos muy bien, estábamos muy felices de vivir ahí y de jugar ahí. Yo me sentía muy querido por la gente y mi mujer también se sentía muy cómoda ahí, ya tenía amigas, ella era muy amiga de Jimena, la mujer de José Carvalho, y era muy amiga de la ex mujer de la Rana Huertas. Y iban a la cancha juntas, también, bueno, a veces iban a la cancha también con la mujer del Toro. O sea, ya habíamos hecho relación con la gente, relación con los familiares de mis compañeros, entonces ya era un ambiente muy familiar que uno vivía y estaba muy cómodo. Y bueno, Arequipa, como te digo, a mí me terminó enamorando con el tiempo, más que me encantaba que todos los días te levantaba, el clima, no, solamente llovió ese mes cuando apenas llegamos, y después todo el año no llovía, salía, el sol estaba siempre radiante, o sea, a mí me encantaba, yo me había enamorado de la ciudad. Y la ciudad te recuerda sobre todo por la entrega, que más o menos te invito a que veamos este... En Alianza el que se fue el chileno, el mejor de Alianza en el partido. Sí, si Menezes no tiene copa yo no lo toco, pero bueno, los técnicos saben muchísimo más. Yo también pensé lo mismo, porque no está escrito en la Copa Libertadores. Así esté cansado. Claro que sí, lo dejo. Le va a dar en el balón detenido Salas, el centro arriba, la pelota por aquí, así está. Apareció Di Cosmo, sacó petróleo de encontrarse esa pelota. Julián Di Cosmo en 23 minutos nos dice que estamos ahora en
equipa Fútbol Club Melgar 2. Rebotó la pelota en Rabanal y se le encontró Di Cosmo. Alianza Lima 0. Y a los 23 ¡Golazo! va a llegar un muy buen gol. ¡Golazo! ¿Cómo hacías estremecer a ese estadio de la UNSA? La verdad que yo creo que ahí ¿Cómo fue con tus goles donde... hacías? Pero yo creo que ahí ese gol fue donde empezó el amor mío con la gente de Melgar, el día del gol de Alianza. Creo que yo venía justo de marcarle 2 goles a Unión Comercio, me lesiono allá contra Cobresol y bueno, no voy a jugar contra Huancayo porque me guardó el profe. Había tenido un esguince de tobillo y hago hasta lo imposible para llegar. Y cuando hago ese gol, creo que ahí fue donde empezó el amor mío con la gente de Melgar y bueno, ese gol se ve en la imagen cómo lo grito, ¿no? Me saco todas las ganas porque aparte el estadio estaba lleno, estaba hermoso. Tienes una memoria bastante prodigiosa de recordar esos detalles. Ahora caigo en cuenta de esos detalles enormes que tú nos cuentas ahora. Ese 2012 en particular, como mencionábamos al inicio, fue un año... A ver, yo te digo, yo tengo 32 años, yo sigo al Fútbol Club Melgar, vamos, toda una vida, y yo recuerdo de aquel Melgar, peleando la baja, recuerdo aquel Melgar media tabla para abajo, recuerdo aquel Melgar donde nos juntábamos los hinchas y decíamos, uff, algún día se nos dará, algún día podremos estar peleando un torneo, o por lo menos, ¿sabes qué, Julián? Lo más importante, aunque sea ilusionarse con que sí puedes hacerlo, porque después participan 20 equipos y solo gana uno, pero cuando vas a mitad de camino y dices, sí se puede hacer, yo creo que eso que se hizo en el 2012 le devolvió a la hinchada rojinegra, a esa hinchada bastante sufrida, el hecho de que sí se podía lograr, y cuando nos mirábamos las caras decíamos, sí, estamos ahí, estamos peleando por algo, o a veces somos muy cautos y decimos con calma, con paso, pero en el fondo sabíamos que sí podíamos. Y yo creo que el colofón de ese 2012 se da con la clasificación a una Copa Sudamericana después de muchísimos años y saber de que podíamos estar en un torneo internacional. La verdad es que particularmente yo, Julián, te agradezco muchísimo porque tú fuiste sin duda una pieza muy importante en ese año 2012. Prueba de ello son tus más de 40 partidos jugados, y tú ayudaste, Julián, a que ese proyecto, ese sueño que después se concreta en el 2015, después en Copas Libertadores, pero ese inicio lo logró esa generación del 2012. Y yo particularmente, Julián, al igual que muchísimos hinchas, estamos muy, muy contentos por lo que le has dado estos colores rojo y negro. Particularmente te agradezco mucho, Julián. No, muchas gracias por las palabras. No, uno salía a la cancha y se sentía respaldado. Eso es algo que por ahí no te pasa en todos los clubes, pero nosotros sentíamos el respaldo. Nosotros veíamos que había dirigentes que hacían tiempo que lamentablemente habían dejado el club porque no podían más tocar nada, y seguían yendo a la cancha, seguían entrando al vestuario, seguían alentándonos y dándonos lo mejor a nosotros. O sea, yo lo veía a Henry en ese momento que iba siempre, entraba al vestuario, te abrazaba, como si él todavía era el dueño del club, el presidente del club, y él quería que nos vaya bien porque sabía que Melgar podía llegar a mucho. Uno se sentía respaldado por el cuerpo técnico. Yo tuve un momento, un bajón, donde me costaba meterla, y vino el profe y me dijo, vos conmigo, salvo que no puedas más, vas a jugar siempre. Yo te traje, confío en vos, sé lo que podés dar, y no te preocupes, dice, por si traigo o no traigo refuerzo. Dice, vos conmigo vas a jugar siempre. Dice, porque vos a mí me das lo que yo quiero que me des. Dice, así que
confía en tus condiciones y salí a la cancha a hacer lo que tenés que hacer, que yo confío en vos y yo sé que vos vas a levantar tu nivel. Pasaron 1 o 2 partidos y levanté el nivel, pero eso porque uno sentía el respaldo, sentía la buena onda del cuerpo técnico, la buena onda de los compañeros, el vestuario era siempre algarabía, uno estaba re contento cuando llegaba al vestuario porque tanto con los compañeros peruanos como con los compañeros argentinos había una unión y estábamos todos bien, nos reíamos todo el tiempo porque había muy buena onda. Entonces cuando vos salías a la cancha te sentías respaldado por el compañero porque lo veías cómo defendían, se tiraban hasta a trabar con la cabeza, lo veías a José que sacaba todo en el arco, lo veías a los del medio que hacían hasta lo imposible para que te llegue la pelota limpia, y los de adelante estábamos ahí con cuchillo y tenedor esperando que nos llegue esa pelota para hacer los goles. Que tanto yo como el Toro, cuando estábamos al principio, por ahí nos faltaba un poquito de ayuda, y de golpe llega Auer, llega Cuesta, llega Piero Alba, y ahí nos potenciamos y empezamos a hacer el plantel que nosotros quisimos desde un principio, ¿no? Un plantel que pelee, que vaya a cada cancha a querer ganar, y lo demostramos en la última etapa. Por eso te digo, tal vez si ese plantel hubiese estado desde el principio, hoy estaríamos hablando de que ese 2012 hubiese sido mucho mejor todavía, mucho más lindo todavía. Julián, vamos a presentar a que se nos una a la conversación Juan Carlos. Juan Carlos también es un compartidor de este sentimiento rojinegro. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julián Di Cosmo con nosotros. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También el saludo para nuestros seguidores y especialmente a un invitado de lujo, a Julián Di Cosmo. De lujo porque es uno de los pocos jugadores extranjeros que han dejado huella en el fútbol arequipeño, en el club FBC Melgar. De mi parte también agradecerle, como muchos hinchas, que quizás a través de este medio puede ser una alternativa para agradecerte lo mucho que nos has dejado en el cuadro rojinegro en tan poco tiempo. Pero es uno de los jugadores que se ha podido compenetrar rápidamente, con un juego muy vistoso, muy bonito, y sobre todo también por la efusividad de celebrar los goles que representaba identificación por la camiseta rojinegra. Lastimosamente fue un periodo muy corto y a eso quisiera también ir a la pregunta. ¿Por qué tan poco tiempo, Julián? Nosotros esperábamos que quizás te quedaras una temporada más para el año 2003, incluyendo la participación en Copa Sudamericana, porque tú fuiste uno de los artífices de lograr alcanzar ese torneo. Esperábamos mucho de que tú pudieras ser también partícipe de la misma Copa Sudamericana, pero se dice mucho que hubo un tema de lealtad hacia el técnico Zamora. Entonces, no sé si nos podrías comentar un poquito cómo fue esta situación del cual se condicionó para tú quedaras o no te quedaras en el cuadro rojinegro en el 2013. Sí, bueno, una de las cosas que pasaron, ya la conté hace un ratito, que fue el hecho de que daban muchas vueltas, pero bueno, sí, lo que en realidad por ahí, como quien dice, la gota que rebalsó el vaso fue el momento que hablo con el profe. Lo llamo, más o menos fue algo del 5 o 4 de enero, y ya había tenido una conversación, él algo me había anticipado, pero me había dicho que le habían jugado una mala pasada de parte de su cuerpo técnico, y que por detrás terminó arreglando y lo limpió prácticamente al profe en ese momento. Entonces a mí no me gustó esa situación, entonces bueno, también yo preferí seguir otro camino y no trabajar con una persona que se manejaba de esa manera, que para mí es una manera muy, muy desleal, más que nada por un tema de que fue él quien lo llevó a integrar ese cuerpo técnico, y esa misma persona siempre hablaba de que el profe era su mejor amigo, de que era su ídolo, y bueno, después termina haciendo lo que hace, quedándose con el puesto del profe. Fue algo muy, muy desleal que también a mí no me gustó. Después, bueno, fue una cuestión de 4 o 5 partidos que terminó yéndose la persona esa. Yo ya ni lo nombro porque, bueno,
Era una persona que en su momento había creado muchos problemas estando dentro del cuerpo técnico. Por ahí no era como el profe unía mucho, él por ahí tenía unas ciertas actitudes, pero bueno, esa fue también una de las consecuencias por la cual yo decido tomar otro rumbo. Más allá de que, como manifesté antes, a mí me llaman 5 días antes que termine el torneo y después pasa un mes y nadie me llama. O sea, eso es algo rarísimo. Nadie llama, nadie quiere hablar conmigo, decirme qué pasa. Soy yo quien llama, manda mensajes, intenta comunicarse con la dirigencia temporal, pero la dirigencia temporal en ese momento no hacía las cosas como debía hacer, las hacía mal. Y bueno, y después, bueno, el tema de lealtad, bueno, eso todos lo saben cómo fue, y lamentablemente fue algo muy grave, que bueno, muchos chicos se tuvieron que quedar porque ya tenían su arreglo y a lo mejor no tenían para ir a otro club, y bueno, yo en ese momento tuve la oportunidad de poder seguir por otro camino. Tal vez si a lo mejor no hubiese tenido nada de nada, hubiese agachado la cabeza, hubiese sido igual, pero traté de priorizar también un poco quién me había llevado, porque a mí el que me llevó fue el profe. O sea, a mí el que me llamó por teléfono a principio de año para llamarme fue el profe Zamora. Fue él quien me llamó y me dijo: Julián, quiero una reunión con vos, te quiero llevar conmigo a Perú. O sea, no fue otra persona. Hablé con él me puso en comunicación con Henry y ahí hicimos todo el arreglo. Y yo fui a Melgar. O sea, si yo me quedaba también era un poco no ser agradecido con el profe cuando él me dio trabajo, porque él me dio trabajo y después incluso pasaron 2 años y me vuelve a dar trabajo, o sea, me vuelve a llamar para ir con él a José Gálvez. Correcto. Ya que estamos ya en esta parte de tu estadía en la ciudad blanca de Arequipa, ¿qué recuerdos de aquel plantel 2012? ¿Recuerdas a alguien en particular, a algunos compañeros en particular? ¿Alguna No, anécdota? a todos. No, hay anécdotas, hay miles. O sea, una anécdota especial que siempre se maneja a la interna y que comúnmente no sale para el público. Ya pasó bastante tiempo, ¿no? Entonces quizás nos puedas compartir una de esas anécdotas, como nos menciona Alex, algo que quizás te haya marcado así con tus compañeros de trabajo. Una anécdota positiva, ¿no? no, había muchas, qué sé yo, por ahí nos reíamos muchísimo porque teníamos un personaje muy particular dentro del plantel, que a la hora de bailar nos hacía reír un montón, no justamente por ser muy buen bailarín, sino porque era argentino. Es argentino, es argentino, y bueno, a la hora de bailar, como decimos acá en Argentina, era de madera, y por ahí nos hacía reír muchísimo, era un personaje muy particular, siempre una persona positiva, pero bueno, era muy particular. ¿Quién Creo era? que la anécdota, y era Pietrabalo. Pietrabalo, ya está. Pietrabalo era un personaje, y encima el Toro y José siempre es como que lo alentaban para que él haga un poco el ridículo, lo hacían un poco a propósito porque nos hacía reír muchísimo, principalmente el Toro el Toro se mataba de la risa porque bueno, siempre lo pinchaba, hacía algo para que Pietrabalo haga sus payasadas y nos haga reír. Correcto.
Julián, ¿qué impresión tú tenías antes de llegar a Melgar sobre el fútbol peruano? O sea, un jugador analiza al fútbol donde va a llegar y piensa, el fútbol peruano es así, se juega de esa manera, estas son las dificultades que me puedo adaptar. ¿Y qué cambió? O sea, ¿qué era lo nuevo para ti que realmente no representaba para ti como una impresión del fútbol peruano? No, yo conocía muy poco el fútbol peruano, veía por ahí algunos clubes que participaban en Copa Libertadores, pero conocía poco. Yo aparte hacía muy poquito que había vuelto para el lado de Sudamérica, había estado 4 años allá en Europa, incluso hasta esos 4 años hasta había perdido un poco de vista hasta el mismo fútbol argentino, o sea, allá del fútbol sudamericano no llega casi nada, o al menos en ese momento, cuando yo estaba, estoy hablando de año, yo me fui en el 2006, estuve hasta el 2010 casi, en esa época no se veían, por ahí podía llegar a verse algún Boca River, pero ni siquiera pasaban partidos de Copa Libertadores, o sea, te tenías que meter en alguna página de internet y hasta incluso hasta no era tan fácil. Yo para ver partidos de Independiente me costaba muchísimo, por el tema de que las páginas que había no eran tan, o sea, las redes sociales no eran lo que son ahora, y obviamente el internet no tenía tantas páginas como ahora, que ahora vos querés ver un partido, pues buscás y encontrás, y en esa época era más difícil. Entonces, la verdad no tenía mucho el fútbol peruano. La primera impresión, por lo que había visto, como que parecía que de a rato el fútbol era un poco lento, no había mucha presión, te dejaban jugar. Pero una cosa es ver y otra cosa es jugar. O sea, cuando uno jugaba no sentía lo mismo. Sí, por ahí sentía según el partido o el rival, que había rivales que te dejaban jugar, o por ahí rivales que no te dejaban jugar y te presionaban. Pasaba, a lo mejor a mí también me pasó un poco en Bolivia. Por ahí, por la geografía de ambos países, por ahí los equipos de fútbol de altura te dejan jugar un poquito más, y por ahí los equipos del llano proponen un fútbol un poco más vertiginoso por un tema de que aprovechan de que los equipos de altura por ahí son un poquito más lentos o juegan el fútbol de otra manera. Por ahí pasaba que a lo mejor te tocaba ir a jugar contra un equipo de altura y, como te digo, te dejaban jugar, y a lo mejor te tocaba jugar contra un Sporting Cristal que te presionaban toda la cancha, o en ese momento Alianza Lima, o Universitario, ¿no es cierto? Te presionaban y no te dejaban jugar. Lo que hoy puedo ver es que el fútbol se equiparó mucho en los últimos años en Perú. Vengo siguiendo más o menos el torneo que se está llevando a cabo, pero veo más que nada los resultados. Por ahí entro a algunas páginas a ver los goles o los nombres de los jugadores que andan dando vuelta, y por ahí veo como que está un poco más todo equiparado, o sea, ya no se está jugando en altura, si no te equivocas se está jugando todo el torneo en Lima, ¿o no? Dale, sí. Entonces, por ahí, esa pequeña ventaja que tiene por ahí el equipo de altura, hoy no la está teniendo. Considerando que estabas pendiente siempre del fútbol que quizás te llama la atención, ¿celebraste cuando Melgar campeonó el 2015? ¿Estuviste pendiente? Si lo celebraste, ¿qué fue tu reacción? Quizás te contactaste con tus ex compañeros, por ahí Bernardo Cuesta. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo lo viviste esa final contra el Sporting Cristal del 2015? La vi la final, y bueno, y sí, le escribí a Bernardo, lo felicité, me puse muy contento por él, más que nada, porque bueno, fue el que les dio el campeonato, y aparte, bueno, el Berni, sabemos que los últimos años en Melgar anduvo muy, muy bien. Me pone muy feliz que hoy esté jugando en México y pueda tener una gran carrera. Es un chico de un perfil muy bajo, un chico que llegó con una mano atrás y una mano adelante, como decimos acá en Argentina, a Arequipa, y
agachó la cabeza, trabajó durísimo, yo concentraba con él, era un chico que tenía muchísimo respeto, mucho respeto por sus compañeros y bueno, demostró todo lo que demostró en los últimos años y es algo que a mí me llena de felicidad porque bueno, yo concentraba con él, le tenía un aprecio enorme, habíamos formado una dupla muy linda, los dos juntos, y por ahí hubiese sido lindo poder haberla seguido en el tiempo, pero bueno, no se dio lamentablemente, pero sí, lo festejé muchísimo el campeonato. ¿Es cierto que Bernardo era una persona muy introvertida cuando llegó a Melgar? ¿Es cierto? ¿Así lo conociste? Era muy callado, le decíamos el mudo. Era muy callado, sí, como te digo, era un chico muy respetuoso, muy sumiso. El Bernie sí era de prenderse, de hacer chiste, pero de jugar con los compañeros, como quien dice, pero todo con mucho respeto. Por ahí, como te digo, las personas o los personajes que había en el plantel, por ahí éramos yo, era Pietrabalo, era el Fede García de los argentinos. Los demás por ahí se mantenían un poco ahí con mucho respeto, incluso hasta el Chino, que es un chico con el cual mantuvimos la relación hasta hace, perdón, no la relación, el contacto hasta hace muy poquito, que el Chino ahora está trabajando de técnico acá en Argentina. Hablamos siempre, pero siempre hubo muchísimo respeto. Pero por ahí sí, los que más jodían en el plantel éramos yo, el Fede García y Pietrabalo. Pietrabalo era el principal, digamos. Era el payaso del plantel. ¿Te llegaron propuestas de equipos capitalinos, Julián? Finalizar el 2012, Alianza, Cristal, Universitario. ¿Te llegaron propuestas de equipos capitalinos? De Alianza, Cristal. Había rumores de Universitario, rumores que nunca se concretaron, incluso me habían llamado desde algunos periodistas de ahí de la capital y yo le había dicho que bueno, que estaba muy contento por el interés, pero no, a mí nadie me había llamado, nadie había hablado conmigo. Incluso también desde César Vallejo, que con la gente de César Vallejo sí hubo un pequeño contacto, pero fue algo mínimo, pero no llegamos a concretar nada. Y posterior al 2013, hablamos del 2014, 2015, ya tampoco hubo ningún tipo de contacto de Melgar. No, yo hablé en el 2013, no recuerdo ahora el nombre de un dirigente que estaba en ese momento. Hablé con un dirigente y le manifesté la gana de volver. Eso fue a mediados de 2013, antes de que arranque la Copa Sudamericana. Pero por lo que me dio a entender es como que se sentía ofendido porque yo no había arreglado a principio de año. Pero esa persona era ajena a la dirigencia temporal. En ese momento esa persona estaba en el medio, no me acuerdo, no recuerdo el apellido en este momento. Él estaba en el medio, él no estaba ni a favor de la dirigencia ni a favor de la dirigencia temporal. Estaba en el medio y trataba de hacer lo mejor para Melgar. Pero en ese momento él se ofendió porque yo no arreglé con Melgar, pero yo le expliqué mis motivos por el cual no había arreglado y le había dicho que tenía un grande deseo de volver, que estábamos a tiempo de poder sanar los malos entendidos que había habido en ese momento, pero no hablamos nunca de cosas concretas. Incluso yo ahí, el profe me estaba llamando, José Galvez estaba realizando el torneo en primera división todavía, el profe agarra la última etapa de José Galvez y él me quiere llevar, pero no le daba el cupo de extranjero para poder llevarme. Y entonces ya después me lleva cuando ya José Galvez había descendido y estaba en segunda división. Correcto. Julián, bueno, para terminar mi participación, no quitarle el tiempo a Alex, sí, no, aparte porque todavía acá yo no comí, estábamos por comer con mi mujer.
Hay que tener Copa Acá es tarde, Sudamericana. che. Sí, ya son las 10 por ahí. Julián, Sí, sí. la Copa Sudamericana es un torneo muy importante para los hinchas rojinegros, más aún el de 2013 recién nos abríamos a nivel internacional. No sé si tú conocías que la última participación de Melgar fue en el año 97, donde enfrentamos al LDU de Quito. Pero para el 97 también tuvieron que pasar un promedio de 15 años en el último campeonato de Melgar, que fue en el 82. O sea, del 82 al 97 pasaron un promedio de 15 años. Y del 97 al 2013 también pasó ese periodo de tiempo. Entonces, como que para el hincha rojinegro fue muy extraño y fue muy conmovedor lograr esa ansiada Copa Sudamericana. ¿Ustedes cómo lo vivieron cuando se ganó a la Alianza Lima en Arequipa? ¿Cómo vivieron esa hazaña? ¿Tú ya conocías lo que estaban logrando para la hinchada rojinegra? Sí, sí, nosotros estábamos. La gente no hacía saber lo que se estaba viviendo. Fue un campeonato Ellos a nosotros, sí, para nosotros fue algo muy grato, muy lindo, un recuerdo que nos va a quedar y nos va a durar para toda la vida porque la gente te lo hacía saber. La gente te contaba la historia de Melgar, te contaba que hacía muchísimos años no participaba en un torneo internacional, que hacía muchísimos años que no se peleaba un campeonato, que siempre era pelear la baja y estar ahí siempre al borde, o que llegue una cierta parte del torneo y ya no se pelee más nada. Entonces, el hincha de Melgar veía que nosotros, el equipo crecía y crecía y ganaba y mostraba ese entusiasmo y te lo hacía saber. Como yo te les conté antes, yo salía a la calle y la gente te lo hacía saber en la calle, cuando ibas a la UNSA, cuando transcurrían cada partido, y obviamente en el último partido se vivió como si hubiésemos salido campeones, o sea, se festejó de una manera como si se hubiese salido campeón, porque para el plantel que tenía Melgar, para lo que se venía viviendo años anteriores en Arequipa, fue como salir campeón. O sea, fue algo grandísimo. Y es lo que venimos hablando con los hinchas de Melgar. Hubo un antes y un después en Melgar. Y es más, por eso hoy el hincha de Melgar está tan exigente y quiere un equipo que pelee. Porque desde ese 2012 en adelante, Melgar se acostumbró a pelear. Y nosotros fuimos los impulsores de eso, fuimos el trampolín para que hoy Melgar sea lo que es. Muchos coincidimos, fueron la primera huella para poder enrumbar un Melgar más protagonista, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto sí, ustedes han marcado un antes y un después. Y hoy por hoy, Melgar está haciendo, pues, a pesar de que actualmente, pues, esta semana está peleando recién o está disputando el acceso a un torneo internacional, pero fuera de eso, ¿qué impresión te deja a ti Melgar actualmente? O sea, después del 2015, ¿tú cómo lo ves a Melgar? Porque hay que tener en cuenta que en tu temporada se habló de un presupuesto corto, que a diferencia de ahora, pues es un presupuesto muy altísimo, pero lastimosamente no se han logrado los objetivos que uno pretende, que era campeonar, que estaba en la planificación. Entonces, determina mucho, en este caso, otros aspectos para poder entender de que hoy por hoy a Melgar le falta quizás corregir algo que tú lo has vivido. Sí, no, por ahí, a la hora de armar los planteles, hay que tratar de mirar mucho, tanto para arriba como para abajo, no siempre que porque vos traigas jugadores de clubes importantes significa que vas a pelear. A veces hay jugadores que están en clubes chicos que te pueden dar muchísimo más, como pasó en el caso nuestro. Nosotros, el plantel se formó desde atrás para adelante, se empezó con un muy buen arquero y de ahí en adelante se empezó a buscar jugadores para tratar de formar un plantel competitivo. Pero
después ver los puntos flojos, donde tenés que reforzarte, tenés que mantener una base, no podés agarrar y armar un plantel y todos los años cambiar 15, 20 caras, no, tenés que tratar de mantener una base, apostar. Por ahí va a haber jugadores que a lo mejor el primer año no te van a rendir como vos querés, pero vos tenés que ver si ese jugador está comprometido, si quiere verdaderamente hacer las cosas bien, porque por ahí hay jugadores que a lo mejor no está tan comprometido y a lo mejor simplemente le importa el dinero y no le importa si van de acá para allá, y por ahí a lo mejor tenés jugadores que ganan mucho menos y que están comprometidos y que quieren hacer o lograr cosas importantes con el club, entonces por ahí tenés que mirar eso, ver el compromiso del jugador y apostar a ese jugador, porque no significa que porque el primer año le vaya medianamente mal o fue un jugador medio regular, ya lo vas a sacar del plantel, no. Apostá, porque por ejemplo Melgar, el Toro había hecho las cosas bien, el Pato había hecho las cosas bien, todos esos jugadores los años anteriores habían hecho las cosas bien, se apostó por una base y se reforzó con algunos jugadores. Cuando se vio que el plantel podía dar para más, se reforzó un poquito más. Eso fue lo que tendría que haber hecho Melgar para el año siguiente, para el 2013. Era confirmar esa base y ver si se estaba para poder traer algún refuerzo más. Y por ahí no dar tanta vuelta para terminar de conformar el equipo. Bien, Julián, ya vamos culminando porque nos cuentas que ya tu esposa debe estar molestísima ya. Ya está, los platos, ¿por qué? Y bueno, a ver, ya va llegando. ¡Golazo! Va a llegar Una un parrilla, muy buen ¿eh? gol, ¿ah? ¡Golazo! Lindo gol. Este es de Cosmo. Hay Engancha. espacios. Mucha libertad en la Cuesta. mitad de la cancha. Y ¡pim! Ahí está, los Karate Kid. A los McMahon. En aquel célebre gol, ¿no? McManaman, jugador de la selección escocesa, ¿no? No, Inglaterra. Inglesa, perdón. Beca En por la un lado, Euro. McManaman por el otro, ¿te acuerdas? En la Euro 90. Golazo. Ya empecé a picotear, Golazo. te muestro un poco. Golazo, por Dios. Dale. Oh, qué bien de comerse bien, Rosario. Juliancito, Estamos- qué golazo. Ya vamos llegando a la parte final. Yo particularmente te agradezco de nuevo las gracias reiteradas, primero por la deferencia que has tenido con nosotros, por robarte un poquito de tu tiempo. Igual tú también debes entender de que la culpa la tienes tú por haber marcado tan buena presencia en Arequipa. Y ya está, cuídate mucho, muchas gracias Julián, cuídate un montón, saludos a tu familia y muy seguramente vamos a estar sabiendo más cosas de ti y personalmente te agradezco mucho por todo lo que has dejado en ese 2012 y porque ahora, si Melgar suena en Argentina, si Melgar suena en Brasil, si el nombre de Melgar se hace conocido en Sudamérica, es porque tuvieron que poner la primera piedra en el 2012 y eso es algo que los hinchas de Melgar no vamos a olvidar y te agradecemos profundamente por lo que has hecho por los colores rojo y negro. Muchas gracias, Julián. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ya saben, cuando quieran. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta que se me recuerde. La verdad que, como le digo a todo el mundo, viví un 2012 hermoso, donde la pasé muy lindo en una ciudad donde me trataron de maravilla, que tengo los mejores recuerdos. Justo hoy estábamos hablando con mi hija, le estaba contando porque estábamos hablando de volcanes, y yo le contábamos que nosotros conocimos uno, que vivimos cerca de uno, le estaba contando del Misti. Entonces, tengo los mejores recuerdos de Arequipa, de Melgar, de la UNSA, de todo, de la comida. Se extraña la comida peruana, la verdad que con mi mujer a veces lo hablamos y extrañamos muchas cosas de la gastronomía peruana, nos encantaba. El pisco sour también, un montón de cosas que se extrañan de Melgar, de Arequipa y obviamente del Arequipa. Sí, también hablábamos de eso, que vivimos uno, que se movía todo. Yo me asusté un poco más, salgo corriendo a la calle y mi mujer como si nada, sentada en el sofá. También hablamos de eso hoy. Pero no, la verdad que tenemos los mejores recuerdos y muy agradecido a ustedes y a la gente de Arequipa. La verdad que el arequipeño nosotros nos hizo vivir un año hermoso
y de lo cual hasta incluso nos hicieron sentir un poco arrepentido de las decisiones que tomamos hacia el futuro y no de habernos quedado, pero bueno, era una cuestión de lealtad y una cuestión también de que la dirigencia hizo las cosas mal. Lamentablemente en ese momento no. Yo creo que si hubiese estado Henry, yo hubiese seguido varios años en Melgar. Nosotros, Henry y yo, empiezo a hacer las cosas bien en Melgar, y él ya se había acercado a mí y me había dicho que quería que yo continúe, que se prolongue el contrato, pero lamentablemente él no podía hacer nada en ese momento, pero que él quería, que él tenía el deseo enorme de que yo me quede, tanto yo como el profe, como el Fede García, incluso Pietrabalo, nos quedemos un tiempo más en Arequipa. Bien, Julián, te agradezco por todo este tiempo y ya no te quitamos más de tu tiempo porque ya sabemos que estás ahí ya previo a la cena y tampoco queremos que te riñan por ahí, por casa. Me van a retar. Sí. Muy bien, Juliancito, cuídate mucho y estamos en permanente contacto y un saludo ahí a tu familia y ojalá puedas volver algún día a esta ciudad que te quiere mucho. Dios quiera que pueda volver. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídate. El gran Julián Di Cosmo estuvo con nosotros, Juan Carlos, estuvo conversando un poco de su paso por Fútbol Club Melgar, de aquellos años, de cómo llegó. También nos contaba Juan Carlos los inicios de su carrera, cómo fueron sus primeros años en Colón. La verdad que ha sido una charla de 1 hora y un poquito más bastante buena en el sentido de que podemos conocer un poco más acerca de este gran jugador, ¿no? ¿Qué impresiones de Julián? Uno de los jugadores más queridos de estos últimos tiempos. Definitivamente, Julián Di Cosmo hizo muy buena química, se adaptó rápidamente en el fútbol peruano, la velocidad, la potencia, una de sus mayores virtudes, pues la puso en pleno, cuando también se hizo muy socio de Bernardo Cuesta, de Torito Mesa Cuadra, y creo que y también adicionalmente la efusividad que le ponía para celebrar los goles, la identificación, fueron razones de la cual hoy por hoy está en el corazón de los hinchas rojinegros. Y como bien decías, y también él lo manifestaba, y se reconoce por todos, ellos han sido la primera piedra para poder tener un Melgar que ya sea protagonista y que se acostumbre a los torneos internacionales. Porque antes de eso estábamos más acostumbrados a primero empezar en salvar la baja y por ahí sí se puede luchar un torneo internacional, pero generalmente siempre éramos mitad de tabla. Pero a partir de esta generación del 2012, pues empezamos a creer que los torneos internacionales eran y deberían ser de manera reiterativa para el cuadro rojinegro. Entonces, igual, particularmente, estoy agradecido de Julián Di Cosmo, de su generación, y que gracias a ellos, pues, tenemos a un Melgar protagonista en los primeros lugares y también peleando un torneo internacional, que ojalá no sea la excepción este año, ya que estamos ahí, estamos en zona de Sudamericana, pero a falta de un partido y dependiendo de un partido. Dependemos de un partido del binacional con el Atlético Grau. Dependiendo de ese partido, la última fecha podemos respirar solos, dependiendo de nosotros solos. Entonces, ojalá que se pueda lograr esta ansiada Copa Sudamericana que la estamos sufriendo. Y mañana seguramente tú con Pablo Portugal y también con Olger Sosa estarán conversando mañana a partir de las 7 de la noche de qué es lo que le falta al Fútbol Club Melgar para llegarse a un poquito más de la Sudamericana. Si tú eres uno de esos chiquillos de 16, 17, 18, 19, 20, 21 años que has crecido viendo a Melgar en Libertadores, Sudamericana, esta entrevista entonces ha servido para mostrarte que el pasado de este club tan hermoso que queremos, no siempre fue de esa magnitud, de estar todos los años en torneos internacionales. Tuvo un pasado y tuvo una sequía bastante larga sin poder clasificar a un torneo internacional. Por eso es que hacemos el reconocimiento a Julián y a muchísimas gentes, muchísimos años, ¿no? Muy bien, Juan Carlos.
este nuevo espacio de los lunes charlamos con Armacta se va hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes y seguramente te estaremos convocando también para que nos puedas acompañar en la siguiente jornada, la siguiente semana. Los lunes charlamos con otra gran sorpresa para los amigos de Deportes Arequipa. Cuídate, Juan Carlos. Un saludo. Mañana nos vemos. Gracias, Alex. Cuídense a todos los seguidores y a ver, ojalá que se nos den los resultados para que Melgar esté ahí, dependiendo por sí mismo para lograr la Copa Sudamericana. Muchas gracias, Alex, y gracias a todos nuestros seguidores que siempre nos acompañan. Hasta luego, amigos.